Amigos, quiero contarles ahora una historia que toca a la medicina en nuestro país, toca a lo que está pasando con los medicamentos. Es una denuncia que nació en redes. Ella es Caterina Foresti, ella es hija de un paciente, de un asegurado de e-salud, y denunció que su padre no pudo tener acceso a una medicina, a tacrolimus, una medicina muy utilizada por pacientes que han tenido algún trasplante de órgano. Es una medicina que ayuda, digamos, al paciente que ha tenido un trasplante y, oh sorpresa, la Seguridad Social en esta gestión criticada desde cierto punto no puede garantizar el abastecimiento de medicinas a este señor, al papá de Caterina, quien efectivamente estaba pasando un mal rato sin la medicina. Pero la historia ha tenido un giro, se lo vamos a preguntar a la propia Caterina al final, qué han dicho las autoridades sanitarias, los prestadores de servicio. Le doy la bienvenida a Caterina Foresti, muchas gracias por estar con Latina. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Te escuchamos bien. Estaba tratando de contar la historia de tu papá, Caterina, la historia de la denuncia que hiciste y lo que nos parecía una gestión mala de no asegurar los medicamentos que necesitan los pacientes con trasplante. Cuéntanos un poco qué pasó. Ya, lo que ocurrió fue de que habrá sido hace unos 2 días más o menos que el médico con el que normalmente vemos el tema de las recetas, de que ya tiene que ir, creo que cada mes le dicen a él que vaya y recoja sus medicamentos siempre, ¿no? Le comentaron de que ya no había abastecimiento de esta pastilla, que es importante, ¿no? Que es el tacrolimus. Y o sea, todos nos sentimos como que muy impotentes con respecto a eso, porque se supone de que nos aseguraron desde el 2021 que él tuvo este tema del trasplante, que esta no era una pastilla que se pudiera agotar, que así hayan como que guerras, que así haya como que problemas políticos alrededor del país, esa pastilla siempre tenía que haber, porque solamente la del Estado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos afligimos, nos dijeron de que teníamos que bajarle la dosis a... O sea, como que racionar las pastillas, digamos, para que les alcance. Sí, era más que todo como que eso, racionar las pastillas, que él normalmente consume 3 pastillas al día, que la bajará a una dosis de 2, ¿no? Para que más o menos progresivo estuviera pasando eso. Sentimos la impotencia porque me decían, tienes que esperar a que la Digemit se haga cargo. El médico nos dijo de que eso ya lo habían pedido y que la Digemit tenía que hacer la gestión, que tenía que claro. gestionar. Pero, ¿qué pasó con eso? Que es un albur, ¿no? Era una suerte de que no podíamos realmente saber cuándo iba a tener. Era un poco desesperante no tener respuestas. Lo único que nos dijo el médico fue es que no hay algo que podamos hacer, el problema es mucho más arriba, ¿no? Los médicos igual siempre se preocupan, o sea, yo siempre he tenido en cuenta de que los médicos de salud siempre se preocupan mucho por sus pacientes y de verdad muchos de ellos se desesperan porque hay estos temas de desabastecimiento, no solamente por el tacrolimus, siempre, o sea, he tenido ahorita como que varios testimonios de varias personas que me han comentado por temas de que cada cierto tiempo, o sea, hay problemas con los medicamentos del VIH, medicamentos para la diabetes. Claro. Ahora, mi pregunta, Caterina, es, ¿y al final qué solución te dieron cuando planteaste más bien un reclamo porque bajaran la dosis de las pastillas y tú dijiste, oye, yo lo que necesito son pastillas? Al final se pronunció el MINSA, hubo alguna coordinación entre 2 instituciones distintas, ¿no? Que el ciudadano puede no saber, pero de salud es una entidad prestadora de servicios para los trabajadores y el MINSA además tiene otro servicio como el Seguro Integral de Salud. Pero la de Digemit, que es la que compra o la que regula todo el tema de fármacos, está adscrita al MINSA, ¿no? O sea, sí o sí el MINSA tenía que
entrar en tu historia, pero ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, antes del video simplemente tenía, o sea, antes de postear el video simplemente tenía esa respuesta de que había que esperar a la sesión de la IQMIT. De ahí, cuando publiqué y todo el mundo empezó a etiquetar, recién tuvimos como que, bueno, testimonios de esto, muchos medios se sumaron y recién el MINSA sacó una, ¿cómo se dice? Un comunicado. No sé si interno, no sé si lo publicaron en sus redes, pero me pasaron ese comunicado donde decían de que el Cenares tenía un gran stock, tenía su abastecimiento lleno y de que lo iba a prestar a Salud para distribuir a distintos lugares, a distintos centros de salud. Pero sí, o sea, de todas maneras me resulta muy extraño, ¿no? ¿Por qué esperan hasta que no haya abastecimiento? Lo que también me comentaron algunos amigos periodistas era de que antes el Cenares era el que veía todo el tema de comprar de pedir presupuestos y comprar el medicamento. Sigue siendo. De manera peruana, Sí. de manera para el país. Claro. Pero dice de que desde el año pasado piden más presupuesto y hacen que cada centro de salud pida su propio abastecimiento, Claro. lo cual hace de que haya una irregularidad en stocks en varios lados, o de repente distintos presupuestos, o de repente, no sé, supongo que distintas marcas, distintos laboratorios, y eso hace que las cosas sean bien desorganizadas también. Es que esa es la impresión que tenemos cuando nos relatas esto, ¿no? Porque, bueno, Cenares sigue siendo el gran comprador de medicinas, DIGEMIT las regula, pero lo que tú nos dices es, oye, en Salud no había y el stock en el MINSA era completo, o sea, el MINSA sí tenía. ¿Qué tan difícil puede ser hacer una gestión? O más bien aquí la vocación es ocultar los stocks para fomentar que el propio paciente vaya a comprar sus medicinas, ¿no? ¿Cuánto es el costo de esa medicina? Digamos, ¿es una medicina que puede llegar a ser costosa para un paciente que la usa a diario? Esa medicina, eso es extraño, porque esa medicina solamente la da el Estado, no es una medicina que tú puedas comprar en la farmacia. Con mayor razón, digamos, ¿no? Pero hay personas de que, o sea, tenían páginas, sobre todo en pandemia, que mucha gente pasó ese abastecimiento de medicamentos, tenían páginas de internet que traían medicamentos del extranjero, más que todo de la India. Me recomendaron páginas de la India para traer medicamentos. Y nos imaginamos, bueno, no era barato, a otros precios, claro, no era barato. Claro. A eso voy. A veces, y esto es como una mala práctica dentro del Estado, se controla el stock para poder generar una necesidad de compra y al final el paciente, digamos, tu familia se ve sometida a comprar una medicina que debería recibir por parte del Estado. Claro. Finalmente, ¿cómo se resolvió esto, Caterina? O sea, al final el MINSA les ha dado digamos, las pastillas que le correspondían a tu padre. Todavía no. Lo que pasa es de que estamos feriados, ¿no? Los organismos del Estado no trabajan en feriados. Entonces, yo asumo de que ya el MINSA sacando ese comunicado tiene que ponerse a hacer las gestiones a más tardar el miércoles. Lo mismo más o menos me dijo los médicos de la Almenara. Mi papá se atiende en la Almenara, que sí, más o menos el miércoles ya estarían viendo cuándo podrían estar recibiendo sus pastillas. Yo sé que a personas que también son trasplantados y no tenían las pastillas ya de stock, les recomendaron un sustituto que se llama ciclosporina, creo. Otro medicamento que también es un inmunosupresor. Pero claro, bueno, un sustituto. Hay personas que igual me han dicho que ese medicamento es como que un poco, o sea, idealmente esos medicamentos no tienen por qué darse de cambio así tan brusco. Si es que va a haber un cambio, tienen que siempre ser de manera progresiva, porque algunos pueden tener efectos secundarios que pueden ser más devastadores que otros. Claro, Caterina, mira, te leo unos comentarios. Armando dice, Santi, me alegra que este caso haya podido terminar bien. Todavía no, diríamos, hasta que ustedes tengan la medicina, pero ya por lo menos se sabe. Y Miguel Ángel dice, Santiago, por culpa de Salud dejaron que mi enfermedad avanzara. Empecé artrosis, lumbalgia, esclerosis múltiple. Wow, un caso tremendo que nos cuesta Miguel Ángel.
Salud 100% nacional, pero ineficiente, dice José Soto. Salud es un chiste. Bueno, se ve que, digamos, la gestión en Salud puede estar recibiendo críticas. ¿Qué comentarios has recibido a propósito de tu publicación? Porque fue una publicación bien viral. De hecho, por eso nosotros también, digamos, llamó la atención de Latina para poder contar esta historia. Para terminar, Caterina. Toda la gente indignada, toda la gente me contaban incluso sus casos, tanto en comentarios como en interno, los casos que pasaron también por desabastecimiento de distintos medicamentos, distintas enfermedades. Es algo ya recurrente en Salud y es súper indignante porque hay gente que está asegurada, hay gente que paga sus impuestos, todo el mundo se siente desamparado. Y bueno, un montón de gente con ganas de ayudar. Eso también ha sido como que muy, no sé, me ha dado calor en el corazón ver tanta gente que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta a decirte, oye, puedes conseguirlo acá, oye, de repente acá a mí me sobran unas cuantas cajas, oye, de repente esto te puede ayudar por aquí y todo eso. Entonces, como que mucha solidaridad, ¿no? Me encanta que en el Perú siempre estemos para apoyarnos y más que todo eso, ¿no? Unirnos para exigir algo que necesitamos. Los centros de salud del Estado tienen que dar lo que nosotros, o sea, les pagamos, la verdad, les pagamos. Claro. Tienen que hacer bien las cosas. Sobre todo de Salud, ¿no? Es Salud que recibe aportes de quien fue el empleador del asegurado. O sea, allí no hay otra cosa más que eso. Gracias, Caterina Foresti, hija de un paciente de Salud que puso el tema de un desabastecimiento en la seguridad social de la medicina Tacrolimus, medicina para pacientes trasplantados. Bueno, que termine bien la historia, Caterina. Igual estamos en contacto para ver cómo se desarrolla esto. Un abrazo a tu padre, que creo que gracias a ti puso un poco en alerta a un buen número de asegurados que deben estar pasando la misma situación. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, amigos, ahí estaba la historia de esta joven, hay que decirlo, que utilizó las redes sociales para un caso importante, un caso, y uno diría, ¿quién no? Si ve a un padre, a una madre en esa situación, pues esta necesidad de justicia a veces te lleva a hacer una publicación en redes sociales y terminas dándote cuenta de algo importante. O develando alguna situación irregular, ¿no? Y quizá corrigiéndola para bien. Ese es el buen poder que tiene las redes sociales, que tienen estas tecnologías de la comunicación, esta nueva forma de comunicarnos que para algunas cosas también funciona, ¿no? Para llamar la atención de grandes problemas en el país. A ver, amigos,